el personaje central, o sea, el personaje central del Apocalipsis. Conviene que repasemos, porque muchos hablan, y tal vez por ignorancia lo hacen, al no entender las cosas de Dios. En realidad, toda la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo, y es Cristo el que está ocupado poderosamente, aunque toda la divinidad, por supuesto, pero Jesús en gran manera por nuestra redención y por nuestra salvación. Y en realidad es Cristo el centro de este libro profético, la gran revelación, ¿verdad?, de todas las profecías. Y de cada profecía es Cristo el centro. Por eso yo no entiendo a veces cuando algunas personas mencionan de que profecías sin Cristo. Claro, algún charlatán por ahí puede hablar cosas de esta naturaleza, pero cuando realmente pensamos en la profecía bíblica, estamos viendo en cada paso a Cristo nuestro Redentor, constantemente, y el gran revelador, como dice la palabra de Dios, Jesucristo, el gran revelador, el que reveló todas las cosas para nuestra bendición. Apocalipsis 1:1 dice lo siguiente: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Es notable el pasaje con el cual comienza esta gran revelación. La revelación de Jesucristo es claro, de manera que en toda página y casi en cada frase vemos a Cristo revelando y que a Cristo a nuestro lado, luchando por nuestra redención. Y eso es lo que veremos, como ya vimos también, ¿verdad? Y lo que veremos a continuación en este día, sobre todo en este tema que tiene que ver con el comienzo de los 7 celios. Allí vemos, ¿verdad? Dice las cosas que deben suceder pronto, porque ese pronto tiene que ver con la inminencia del retorno de Cristo a la tierra, pero por supuesto en armonía con las grandes profecías y el accionar del pueblo de Dios en este mundo. Ahora bien, ¿quién es Jesucristo? Conviene que meditemos en esto. Es eterno en primer lugar, como dice allí en Apocalipsis capítulo 1, el verso 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Cristo mismo se nombra a sí mismo. Qué presentación impresionante es esta. Yo soy alfa y la omega. Las letras del alfabeto griego, ¿verdad? La primera y la última, para que entendamos, fuera de él no hay, o sea, él parte de la divinidad, es eterno, nunca tuvo un principio ni nunca tuvo un fin. Ahora bien, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Todo está bajo el control de aquel que nos amó, a pesar de nuestras rebeliones y nuestros problemas. Y saben, su misión sacerdotal, porque desde que entró el pecado en este mundo, necesitamos un sumo sacerdote a quien que interceda por nosotros. Se realiza en el santuario celestial, y quiero leer allí un poquitito. Lugar santo y santísimo, como ya recordamos, ¿verdad? Tanto en el templo terrenal que el Señor indicó que el hombre debía construir, que era símbolo del celestial, se encontraba el lugar santo y santísimo. De manera que Cristo ministra en ese santuario, y de acuerdo a las profecías, en un compartimento o en el otro. Por supuesto, ahora estamos ya al final del tiempo, lugar donde Satanás pecó. Y saben, en el lugar santísimo allí, en la presencia de Dios mismo, el autor del pecado maquinó pensamientos en rebelión contra la ley moral de Dios, en rebelión contra los preceptos divinos. Él quería ser igual a Dios. Por su muerte expiatoria llega a ser el Cordero de Dios. Y sin ese Cordero de Dios no estaríamos aquí hoy. Sin ese Cordero de Dios no podríamos entender nada y no existiríamos, porque ya este mundo se hubiese dejado de existir por sí mismo, ¿verdad? Debido al pecado y la desgracia. El texto tan conocido para todos los cristianos, San Juan 3:16, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mayor don fue ese Cordero, para que nosotros podamos entender lo que es la gracia infinita de Dios. El mayor regalo dado al hombre
Por supuesto, aquellos que añoran y que quieren vivir en una patria eterna, donde no haya más sufrimientos, dolor, ni las cosas que hay en esta vida, podrán vivir pronto en ese hogar. El Señor nos dio ese don y Cristo gustó la muerte eterna por nosotros. Por eso es que el apóstol Pedro menciona algo muy importante. Leamos allí en su primera carta, el capítulo 1, lo siguiente. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios podría haber evitado todo el problema simplemente no creando al hombre y nadie se hubiese enterado, porque Él es omnipotente. Nadie estaba en ese concilio celestial también, ¿verdad? Cuando se decidió crear al hombre. Y en ese concilio celestial Cristo se ofreció para morir por nuestras transgresiones. Si el hombre llegaba a caer, ya que la tierra fue creada, después que Satanás se había revelado ya y el pecado había entrado en la creación de Dios. Pero cuán admirable es notar, por eso el Cordero de Dios, dice allí en Apocalipsis 5, 6, lo siguiente. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Hay tanto contenido en el tema de hoy que no alcanzaremos a ver todo, pero tenemos que ir bastante rápido. Solamente queremos recalcar algo. Aquí habla del Cordero de Dios, que estaba allí en la presencia del Padre y estaba en la divinidad. Por supuesto que era el símbolo, es el símbolo para nosotros, para que recordemos a aquel que llegó a ser el Cordero, porque se entregó a sí mismo para que nosotros podamos vivir para siempre. Otra cosa interesante, dice que tiene los 7 espíritus de Dios en su control. El Espíritu Santo de Dios que acompaña a la iglesia y la acompañará. Me refiero al pueblo de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hasta cuando lleguemos a ser salvos en el gran día final de Dios, ¿verdad? Ahora, su misión sacerdotal en el lugar santo en primer lugar, porque en Apocalipsis capítulo 1, allí Juan lo ve en primera instancia en el lugar santo. Leamos lo que dice Apocalipsis 1:12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Bueno, vio 7 candeleros de oro, ahí lo ubica inmediatamente en el lugar santo, ¿verdad? Así conforme al símbolo que teníamos y ya estudiamos. Y el versículo 13 agrega: y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Qué admirable es pensar, mi apreciado amigo y hermano en Cristo, que tenemos un poderoso Salvador. Y aquí se nos menciona con nitidez, ¿verdad? A uno semejante al Hijo del Hombre, de manera que el Señor tomó la naturaleza humana por la eternidad. ¿Para qué? Para ser nuestro Redentor. Eso no significa que Cristo no es eterno y será eterno y es eterno por siempre, jamás. Pero Él gustó la muerte eterna que nosotros teníamos que pagar. Por eso es que se menciona allí esto, y San Juan lo recalca, ¿verdad? El versículo 14 agrega cómo Él lo ve ahora a Jesús glorificado. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. ¡Qué poderoso Rey! San Juan observa ese cuadro casi imposible de contemplarlo, ¿verdad? Dice el versículo 15. Y sus pies, semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. De manera que San Juan trata de comparar con elementos humanos lo que él ve, la personalidad de nuestro amado Salvador. Cuán diferente, pero el Señor, y ya veremos enseguida en el texto que sigue, su gloria eterna, era tan glorioso Cristo, que Juan no puede soportar la naturaleza humana caída, ¿verdad? No puede soportar la naturaleza divina. Leamos a continuación.
Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Me detengo un instante aquí. ¿Saben por qué? Porque aquí dice que Juan observa el cuadro. Dice, cuando lo vi caí como muerto a sus pies, de manera que no pudo soportar la presencia de Cristo como es, ¿verdad? Ahora bien, recalca y Jesús se acerca, el Todopoderoso, el que posee vida en sí mismo, y lo levanta a Juan, como un día nos va a levantar a nosotros en el día final, ¿verdad? Él dice allí, yo tengo las llaves, yo he muerto, Juan. ¿Te acuerdas de cuando morí en aquel Gólgota cruel, en ese viernes? Donde todos lloraban, se refería por supuesto a los que amaban al Señor, el resto lo injuriaba y hacía tantas cosas, pero he aquí que vivo y vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y de la vida. Qué notable es eso. En realidad el Señor tiene todo en sus manos, o sea que nuestra vida está escondida en Él. Confiemos en aquel. Y ya entonces el seminario mismo comienza a tomar otra dimensión. Pero el verso 19 lo he marcado en forma especial porque dice algo muy importante. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Escribe ahora lo que yo te voy a indicar. Escribe la revelación porque es para ti y es para todos mis hijos hasta cuando yo regrese por segunda vez. Y saben, ahora tenemos que entender las cadenas proféticas, tanto en el Antiguo Testamento, como observamos allí, ¿verdad?, como en el Nuevo Testamento. Allí parece que en realidad tenemos el Antiguo Testamento aquí y el Nuevo Testamento en este lugar. Algo pasó que se borró la letra allí, pero vemos lo siguiente. En el Daniel capítulo 2, toda la gran profecía donde marca los reinos mundiales hasta cuando el Señor regrese. Desde el 605 en adelante, ¿verdad? Hasta el fin. Desde el 605 también en Daniel 7, que es una visión paralela. Pero notemos algo que quiero recalcar. Aquí, reinos mundiales hasta el fin, Daniel 2. Daniel 7, relación iglesia y Estado hasta el fin. O sea, son dos visiones paralelas. Pero una tenía un propósito y la otra tenía otro propósito. La primera, el mostrar, ¿verdad?, la cadena política internacional hasta el día cuando Cristo regrese. Porque Dios también dirigió y dirige este mundo de esta manera, gracias al Cordero de Dios. Y saben, la otra visión, para que podamos entender la relación entre lo que es el Estado y la Iglesia. En realidad, cuando están de acuerdo a lo que Dios estableció, el Estado Dios le asignó algo y por supuesto a la Iglesia otra cosa. También así fue siempre. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, en el año 31, allí aparece, ¿verdad? Entonces tenemos las 7 iglesias que ya vimos esto, ya vimos con claridad cuando estudiamos la proclamación del Evangelio hasta el fin. El Señor toma 7 iglesias allí para indicar cómo sería la proclamación y va calificando los diferentes grupos hasta llegar a la Odisea, al fin del mundo. Cada uno tiene que meditar y recordar lo que estudiamos y el tiempo solemne porque estamos viviendo realmente al fin. La iglesia fue encomendada para proclamar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por otro lado, el Estado debe cuidar. Fue eso lo que Dios le encargó, cuidar de estas tierras, el elemento que Dios tiene para cuidar en este mundo, a pesar de que yo muchas veces he pensado, el hombre es tan infiel, tan arrogante, pero el Todopoderoso en un mundo de aflicción, en este mundo tan dramáticamente malo, el Todopoderoso tiene que dirigir la historia de esta manera. Ahora bien, desde el año 31 hasta el fin del mundo, el pueblo de Dios tendrá que predicar. Ahora los 7 celios también van desde el año 31 y muestran la relación entre la iglesia y el Estado. O sea, cómo marchó la iglesia y la proclamación de ese evangelio eterno, por supuesto, y la relación con la política de 2000 años
hasta ahora, ¿verdad? Y hasta cuando el Señor regrese por segunda vez. Muchas cosas tendremos que ver estos días. Ahora, las 7 trompetas aparecen también allí. El estado y la tarea que Dios le asignó hasta el fin. Por eso Dios nos pide, y saben, como cristianos a veces nos olvidamos de esto. Inclusive tal vez despotricamos o decimos cosas que no son buenas, no son agradables a Dios al estar diciendo cosas que no tenemos que decir contra las autoridades, porque el Señor es lo único que tiene para conducir a la humanidad tan valiente en el cual vivimos. Por lo tanto, el Señor le encomendó a los gobernantes de la tierra. ¿Se acuerdan de Ciro? ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? De paso, él se convirtió. Los veremos sin duda en el cielo a ambos y si fueron fieles. Y también a otros que nunca se convirtieron. Pienso en Nerón, rebelde, cada uno dará cuenta ante Dios. Por lo tanto, oremos por los gobernantes, como dicen las Sagradas Escrituras, que tenemos que orar por ellos, porque si realmente son fieles, también la iglesia andará bien. Pero claro, la mezcla de la iglesia y el Estado, eso es algo serio y no debe estar. La fecha descoliante para todas estas cadenas proféticas que estamos viendo, ¿verdad? Es 1844. No olvidemos esto, porque no hay más cadenas proféticas a partir de 1844. Hay solamente señales que Dios dejó y que nos muestra la inminencia del retorno de Cristo a este mundo. Por lo tanto, vamos a ver algunas cosas maravillosas. El vencedor del gran conflicto. ¿Qué dice allí Apocalipsis 12, versículo 7? Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. La gran controversia que se inició en el santuario celestial, ¿verdad? El versículo 8. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Por lo tanto, no tenemos que asustarnos si encontramos mentiras por todos lados, porque el que reina en esta tierra es Satanás hasta que Cristo regrese, ¿verdad? De manera que hay mentira de toda naturaleza en los medios informativos, no solamente en estos, sino también en las páginas escritas por doquier, en los libros, en las iglesias de la tierra. Mentira, mentira, mentira. Pero es que Satanás es mentiroso y padre de mentira, como Jesús lo dijo, ¿verdad? Por lo tanto, el gran conflicto está avanzado y estamos llegando a la orilla. Ahora, Jesús, el Cordero de Dios. ¿Cómo llegó a ser el Cordero de Dios? Allí leemos profecías que anunciaron su primer advenimiento. Cristo no vino por la casualidad, sino que en forma muy clara se dejó en las Escrituras las profecías para que podamos tener fe que Cristo es el Cordero que murió por nuestras transgresiones. Nacería de una virgen. Leamos en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. El nacimiento de Cristo sería sobrenatural. El Santo Espíritu de Dios habría de engendrar al Hijo de Dios. Esto es algo que nunca podremos entenderlo, ¿verdad? Y no sé, será el tema de la eternidad. Lo que fue, lo que hizo el Supremo, el Eterno, el que hizo todas las cosas, para ahora encarnarse y para poder suplantar a Adán y a nosotros en la cruz del Calvario. Se hizo un niño en el vientre de una madre, como estábamos viendo, ¿verdad? Y el texto siguiente dice de Isaías 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pareciera contradictoria, ¿verdad?, la profecía, pero se cumplió así, al pie de la letra. Primero, el regalo mayor es el niño. El autor de la vida tuvo que nacer como un niño en el vientre de una madre.
para ser nuestro poderoso Salvador, el Cordero de Dios, ¿verdad? Que quita el pecado del mundo. Ahora, pero un niño nos es dado, hijo nos es dado, y el principado, dice, sobre su hombro, y se le llamará su nombre. ¿Cómo se llamaría? Porque algunos niegan la divinidad de Cristo. Es terrible esto, ¿verdad? La palabra de Dios no se contradice. Aquí la profecía lo anunciaba con nitidez. Y dice, y su nombre es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre como, eterno, príncipe de paz. Está claro. No hace falta leer demasiado para saber acerca de la eternidad de nuestro amado Salvador. Pero su agonía ahora. Todo su ministerio haciendo el bien, 3 años y medio, él fue el ministerio de Cristo desde el bautismo hasta que murió en la cruz. Pero el profeta Isaías ya muchos siglos antes anunciaba cómo sería Jesús en este mundo, ¿verdad? O sería su muerte en la cruz. Pero miren lo que dice allí, vamos a leer. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Que la profecía lo decía con nitidez, de manera que alumbra la cruz del Calvario 7 siglos antes de los acontecimientos, para que nosotros podamos tener fe. Ese paciente varón de dolores pasaría por esa experiencia, y continúa diciendo el profeta Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Así como un corderito cuando es sacrificado, ¿verdad? Va mansamente. Por eso el Señor eligió desde los portales del Edén ese símbolo del corderito. Porque Cristo, siendo el Todopoderoso, iría mansamente para que tú y yo podamos heredar la vida eterna. Y de esa forma fue ejecutado cuando los hombres en forma vil lo trataron en esta tierra, ¿verdad? Continúa diciendo el profeta lo siguiente. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Qué texto admirable también. Por cárcel y por juicio fue quitado. De tribunal en aquella noche fatídica, ¿verdad? Cristo era allí juzgado por los hombres. Qué tremendo. Por la injusticia humana y tratado vilmente. Colocaron una corona de espinas, laceraron sus espaldas, hicieron tantas cosas. Más allí dice, nunca hizo maldad. Sin embargo, se dispuso con su sepultura con los impíos, más con los ricos fue en su muerte. Eso realmente ocurrió porque la profecía se cumple, ¿verdad? Los discípulos eran humildes pescadores, no tenían nada. Sin embargo, cuando Cristo murió entre 2 ladrones, allí en la cruz del Calvario, fue sacado de la cruz y llevado hasta la tumba de José de Arimatea, el hombre más rico de aquel entonces, porque Pilato no se atrevió a negarle el cuerpo de Jesús. Las profecías se cumplen. Él es el Cordero de Dios. Por lo tanto, te habilita a la eternidad. Si tan solo eres fiel y quieres andar en sus caminos. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Estamos pensando en esa eternidad? Nos hace bien pensar en este mundo de muerte, en una eternidad que pronto tendremos. Y saben, las profecías dan detalles del peregrinaje del Cordero de Dios en este mundo tomando nuestro lugar. Leamos allí en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Las
agonía de Jesús no eran los clavos. La agonía mayor de Cristo no eran sus pies, que estaban atravesados por terribles clavos. La agonía de Cristo no era la corona de espinas, la mayor agonía, ¿verdad?, que bañaba su rostro en sangre. La mayor agonía de Cristo era ahora entregarse, no sentía más la presencia de su Padre Celestial, me refiero al Padre, ¿verdad? Y ahora Él exclamó las palabras que están registradas en los Evangelios, pero habían sido escritos casi 1000 años antes de los acontecimientos, para que nosotros podamos hoy tener seguridad. Pero esto se relaciona directamente con los 7 sellos que vamos a estudiar, porque el Cordero es el centro de todo lo que vamos a ver. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se acuerdan de esas palabras? Cuando Cristo se dirigía a su Padre, ¿por qué me has desamparado? Sentía la agonía. Él estaba gustando la separación eterna que nosotros teníamos que gustar. Él gustaría la muerte eterna y pagaría la muerte eterna por el hombre para que nosotros nunca gustemos esto, sino que podamos vivir por la eternidad. Qué admirable es el Señor, ¿verdad? Ahora bien, y continúa diciendo un detalle más, el versículo 15. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Bueno, estos datos son mencionados en los evangelios también en una forma muy clarita. Creo que las recordamos con toda nitidez. Y aunque veamos en el diagrama las cosas que Dios hizo a través del tiempo, ahora estamos mirando al Cordero de Dios en este momento, ¿verdad? Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. ¿Se acuerdan del momento cuando Cristo dijo, sed tengo? Y entonces allí rápidamente un soldado romano le alcanzó una esponja embebida en vinagre y un líquido especial para que sintiera menos el dolor. Pensaban que Cristo rehusó eso, ¿verdad? De manera que, y me has puesto en el polvo de la muerte. Allí estaba nuestro sustituto. Ese mismo Jesús le había dicho a Adán, polvo eres y al polvo volverás. Pero la muerte que Cristo gustaría sería mucho mayor, porque sería la muerte eterna que nosotros tendríamos que haber pagado. En otras palabras, la humanidad tendría que haber sido destruida para siempre. Y si Cristo no obtenía realmente esa victoria, no podía ser el Cordero que quita todo pecado, ¿verdad? Dice el texto 16. Porque perros me han rodeado y me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. El profeta escribe 1000 años antes de los acontecimientos. Horadaron mis manos y mis pies. Y saben que no era costumbre en aquellos días tanto atravesar con clavos, sino más bien atar a los presos en la cruz. De manera que a los que por supuesto estaban destinados o condenados a la muerte, pero Cristo fue crucificado, más la cruz fue lanzada brutalmente en la roca horadada, provocando dolores terribles. Satanás estaba guiando los acontecimientos, sus carnes se desgarraban bajo el peso de su cuerpo, pero el dolor mayor era su agonía mental, la agonía que sentirá el culpable si rechazamos la gracia de Dios en el día del juicio final, cuando veamos la eternidad y la Jerusalén celestial, las calles de oro, todo lo veremos con claridad y exclame el alma perdida, todo esto pudo ser mío, pero lo rechacé por mi iniquidad, lo cambié por una vida miserable. Pocos años tenemos en esta vida. ¿Estamos pensando en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? El versículo 17 agrega, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Este texto es admirable, ¿verdad? Porque los evangelios dicen que esto aconteció y claro, 1000 años antes el profeta lo vio en visión. Para que entendamos quién es el Cordero de Dios y quién es el que escribió los sellos y quién es el Cordero que aparece en el trono de Dios. Para que entendamos la figura, ¿verdad? Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Cuando Cristo murió, las rocas se partieron, la tierra temblaba, el velo que separaba el lugar santo del Santísimo, ahora una mano invisible lo rasgó.
terminaba el santuario terrenal, ¿verdad? Ahora Cristo comenzaría su obra en el santuario celestial. Cristo se encontraba sin vida. ¿Y saben? Ahora, ¿qué pasó? Como estaba realmente después de que se levantaron los soldados, ¿cómo? ¿Ya murió? Ese hecho fue sobrenatural, porque la muerte de Cristo fue sobrenatural. Él entregó su vida, nadie podía quitar la vida a Jesús. Ese es el Cordero de Dios. No es una muerte natural, sobrenatural, por supuesto, para que también Él pueda resucitarnos en el día postrero. Contar puedo todos mis huesos, porque los soldados, tomando una barra de acero, los soldados romanos quebraron las piernas de un ladrón, quebraron las piernas del otro ladrón, por temor a que se escapasen debido al terremoto que hubo. Y cuando llegaron frente a Jesús, vieron que ya había muerto. Vieron que no era necesario de ninguna manera golpear el cuerpo de Cristo, y el soldado más recio dejó caer la barra acerada, contemplando al Cordero de Dios, que no tenía mancha, ni arruga, ni contaminación. Y se cumplió así la profecía. ¿Entiendes al Cordero de Dios? ¿Entiendes a ese Cordero que está hoy en el trono celestial para darnos la vida eterna? Y continúa diciendo en el versículo 18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. No fue necesario quebrar los huesos de Cristo. Y saben, la túnica regia de Jesús, que era de una sola pieza, en realidad dijeron los soldados que no conocían nada de las Escrituras, que no sabían de la profecía. Esta túnica que es tan hermosa, vamos a repartirla, pero no tenía sentido, porque habían de romperla, era de una sola pieza. De manera que echaron suertes, y a alguien le tocó la suerte y llevó la túnica de Jesús. Qué tremendo es pensar en esto. ¿Cuántos inclusive dicen, yo tengo un pedazo de la túnica de Cristo? Religiones falsas que engañan al ser humano. La profecía era muy clara y se cumplió al pie de la letra, allí en el Gólgota cruel, en ese día, ¿verdad?, que fue por nuestras rebeliones, para que nosotros podamos tener la vida eterna. Así es el Señor. Y saben, lo más grande que encontramos aquí, Oseas 6:2, todas las profecías son admirables, pero el Señor decía el tiempo en el cual Él gustaría de esa muerte eterna. Allí el profeta Oseas, capítulo 6, verso 2, dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Qué notable es el texto, porque dice, nos dará vida después de 2 días. Cristo estuvo 3 días, contando el sistema de cómputo inclusive que usaban los hebreos, ¿verdad? Entonces, después de 2 días, porque al tercero temprano resucitó. Y entonces se cumplió la profecía que Oseas había dicho muchos siglos antes de su muerte, ¿verdad? Y dice, nos resucitará. En primer lugar, era simbólica esa resurrección, la gran resurrección del día postrero, ¿verdad? Porque todos aquellos que creemos en Él, tal cual leíamos hoy, y que echamos nuestra suerte con Él, no temamos a esta muerte, porque nadie podrá quedar en la tumba. Habremos de resucitar en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, como dice la palabra de Dios. Más notable es que aún las primicias resucitaron y se presentaron delante de Anás y Caifás, delante de Pilato y otros más que no pudieron negar la resurrección de Cristo y temblaban de terror al saber del autor de la vida, pero pagaron enorme precio para que el pueblo no se enterase de que Cristo era el Mesías y de que Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero, apreciado amigo, ¿estamos nosotros aceptando al Cordero de Dios? ¿Estamos nosotros
aceptando a ese Cordero que nos acompañará hasta el fin en esta corta vida que tenemos a cada uno, ¿verdad? Aún en los momentos tristes y difíciles de la existencia, Él nos habrá de acompañar. Él salió de la tumba al tercer día, como leíamos hoy, ¿verdad? Y salió para ir al santuario celestial. De acuerdo a lo que encontramos en Daniel 8:14, ya la profecía de los 2300 años, como la vemos allí, lo anunciaba y decía lo siguiente. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. El santuario de los cielos, Cristo ministraría por 1810 años en la primer parte del santuario celestial. O sea, en otras palabras, ese ministerio estaba caracterizado por esa parte durante esos 1810 años. Pero por supuesto, a partir de 1844 el Señor pasaría ahora ante la presencia del Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, para ser nuestro intercesor y limpiar el santuario donde Satanás había pecado. Por eso Daniel ve ya esto en visión muchos siglos antes, por supuesto, de que Cristo viniese al mundo. Daniel 7 dice lo siguiente. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Momento glorioso, los ángeles cantaron, el universo entero alabó al Creador. En este mundo pasaron muchas cosas. Cuando veamos los 7 truenos dentro de pocos días, vamos a entender un poco más algunas cosas que tenemos que comprender. Pero ¿saben? Es notable, Daniel observa ese cuadro que él no entendía. Ahora el Cordero de Dios estaba o pasaba ante el Padre Eterno para purificar ese santuario que fue puro. Pero Satanás lo manchó con la transgresión y por supuesto nuestros pecados. Cuando pedimos perdón, el Señor, la sangre preciosa de Cristo, nos limpia de todo pecado. Pero el versículo 14 dice algo muy importante, por eso está marcado diferente. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. De manera que yo les decía recién que el Señor conduce la historia de esta humanidad, si no, no estaría más, porque Satanás hubiera destruido todo. El Señor cuida aún los reinos, que son tan terribles, pero pronto el Rey del universo, Él será nuestro Rey y nuestro Pastor. Habremos de estar con Él por los siglos de una eternidad. Por eso Él pasó al lugar santísimo para tomar el Cordero de Dios, ¿verdad? Purificar el santuario, borrar nuestros pecados para siempre. Nunca más, cuando lleguemos al cielo, llegaremos con la frente en alto, como teniendo el derecho a la vida eterna, porque el Señor nos entregó el derecho a la vida eterna. Él quiere que tú vivas para siempre. Él quiere que yo viva para siempre. ¿Qué haremos con una salvación tan grande? ¿Viviremos en el reino de Dios? Por supuesto, después del milenio el Señor regresará y habrá de crear de nuevo esta tierra que nosotros arruinamos y nos va a entregar otra vez ese reino preparado desde antes de la fundación del mundo para Adán y Eva y su descendencia. Hogar feliz nos espera. Estamos preparados para encontrarnos con el Rey del universo. 1844 es una fecha extremadamente importante. Nosotros vivimos a 176 años más allá, ya. La venida de Cristo es inminente, apreciado amigo. Porque ahora el juicio de los juicios, y yo digo el juicio de los juicios porque habrá varios juicios, ya vamos a ver un poco más esto en estos días, pero el juicio investigador que se está llevando a cabo a partir de 1844 es el más importante de todos, porque tu causa y mi causa se está sellando para siempre en el santuario celestial, de manera que es realmente grande. Y por eso ahora leamos Apocalipsis 4, que es comienzo para que podamos entender los 7 sellos. Vamos a leer Apocalipsis 4, 1 y 3. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí,
como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Qué notable, amigos míos y mis hermanos en Cristo, lo que acá dice, ¿verdad? Allí se abre una puerta en primer lugar. ¿Dónde estaba? La prestaba Dios mismo, el Padre, la más excelsa de todas. Se abre esa puerta gracias al Cordero de Dios. El Cordero de Dios se acerca al trono de gloria para que el pecado sea borrado para siempre, para que el santuario sea purificado para siempre. Y Juan en la visión busca elementos y habla de algunas cosas que me llaman la atención, ¿verdad? Por supuesto son elementos terrenales para comparar la gloria que él observa, porque es capacitado para ver al Padre en forma directa. Aquí dice el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Agrega después que había un arco iris allí en torno. ¿Y saben qué arco iris es el que está realmente? Ese arco que el Señor puso hace ya mucho tiempo atrás, en los días de Noé, cuando el hombre era tan malvado, 1600 años después que el pecado entró en este mundo. El Señor tuvo que enviar el diluvio terriblemente. He aquí que la tierra quedó totalmente desolada y vacía cuando terminó, ¿verdad?, del borrascoso diluvio. El arca se asentó. Salieron Noé y su familia. Pusieron un altar y agradecieron al Todopoderoso. Y ahora el Señor mismo, el que murió en la cruz del Calvario, puso su arco en las nubes. Se vería ahora ese arco, que es el arco iris, ¿verdad?, que está en torno al trono excelso de gloria de Dios. De manera que nos recuerda el Señor de muy cerca. Siempre se acuerda de nosotros. De manera que la expiación debe ser hecha ante el Padre eterno. ¿Por quién? Por el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y ahora la introducción misma del tema, el trono de Dios y el santuario. ¿Y qué dice allí el capítulo 5, verdad, de Apocalipsis, el versículo 1? En el capítulo 4 se describe el trono del Eterno. Y en el capítulo 5 se describe al Cordero de Dios en su obra expiatoria en torno al Padre. Leamos. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Difícil de entender así nomás, ¿verdad? En realidad vamos a usar un lenguaje más moderno. Ese libro que le entrega estaba en las manos, ¿verdad?, allí del Padre. Solamente el Cordero podía tomarla, porque dice allí: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. Estaba escrito de una forma muy particular ese rollo, ¿verdad? En realidad sería así como una colección de libros. ¿Qué decía esa colección de 7 tomos? Para decir en un lenguaje más moderno, cada sello es un tomo que tiene que ver con la gran controversia y que nos alumbra al pueblo de Dios desde el año 31, como veíamos recién, hasta cuando Cristo regrese en gloria y majestad en las nubes de los cielos. Ahora bien, leamos allí el capítulo 5, versos 2 hasta el 5, leeremos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Saben, amigos míos, a mí me hace pensar mucho esto. Allí estaban los coros celestiales, los ángeles más gloriosos y excelsos. Estaban los seres vivientes que están en torno al trono de Dios. Estaban el Padre mismo que tenía ese libro en sus manos, ¿verdad?, que entrega ahora. Y ahora dice aquí: ¿quién es digno? Ese ángel fuerte, ese ángel especial que toma. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus 7 sellos para que podamos entender lo que realmente decía ese libro profético, ¿verdad? Y dice allí que ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. En otras palabras, no existía en todo el universo nadie, solamente el Cordero de Dios. Leamos.
Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Qué texto más admirable, ¿verdad? Por un lado presenta la agonía del profeta San Juan, ¿verdad? El discípulo amado de Jesús. La agonía que él sintió, que una agonía más allá de lo que nosotros podemos entender. Dice, lloraba yo mucho. En otras palabras, el llanto era desesperado. El llanto era como un llanto de aquellos que se van a perder en el día postrero. Porque no había más quien podría guiar nada. Entonces no había más nada. Pero repentinamente, ¿verdad? Alguien habla, uno de los ancianos, como dice allí. Y le dijo, no llores. Porque el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, ¿verdad? De la raíz de David, como menciona el texto bíblico, él ha vencido, él ha vencido. Juan, él venció. ¿Entiendes esto? ¿Comprendo yo esto como debería comprenderlo? ¿Qué es Cristo para nosotros? Me acuerdo en cierta ocasión, cuando estábamos en Roma, viendo un lugar muy particular. Y vimos allí algunas personas llorando ante estatuas, simplemente. Pero con un lloro tan, ¿cómo expresarme? No quiero decir la palabra que debería decir. Un llanto engañoso, vamos a usar esta palabra. Un llanto de engaño, porque Satanás, el gran engañador, inventó un montón de doctrinas que van contra la voluntad de Dios para que nosotros vivamos enterrados en el pecado. El llanto de Juan era diferente. El llanto de Juan era para permanecer en la vida eterna. Y ahora no llores más, Juan. El Señor te dice a ti, no llores en las doctrinas equivocadas. Estudia la palabra de Dios, estudia el libro de Dios, escudriña el Apocalipsis con todas las fuerzas, porque allí en los sellos vas a encontrar al Cordero de Dios luchando. Y amigo mío, quiero recalcar esto. La batalla que debemos pelear es una batalla real. Estamos en un campo de batalla. Hemos nacido en un campo de batalla. Y ese campo de batalla es entre Cristo y Satanás. Nada menos. De manera que solamente Jesús puede auxiliarnos. Y Él puede borrar nuestras lágrimas. Es el que nos va a consolar cuando aún lleguemos a la eternidad. Y cuando podamos vivir por los siglos sin fin, en un mundo feliz, donde la muerte, la tristeza y el dolor habrán de dejar de existir para siempre. ¡Qué día glorioso nos aguarda! ¿Estamos preparados para ese día? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Nos entregaremos realmente a ese amor? ¿Qué es de nuestra vida, apreciado amigo? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia? Si fuese esta vida no tiene sentido alguno, ¿verdad? Pero es grande el Todopoderoso. De tal manera nos ama el Señor que vino a buscarnos a un mundo perdido, para llevarnos a la patria celestial. Yo quiero encontrarme contigo debajo del árbol de la vida, en ese día glorioso cuando Cristo regrese, para nunca más separarnos. Y podamos vivir por siempre jamás y ver, por supuesto, las cosas que solo el Maestro de las edades, el Cordero de Dios, habrá de enseñarnos en los siglos de una eternidad. Vamos a orar y pedir la bendición de Dios en forma muy especial en este sábado para que Él nos acompañe y nos dirija en todo momento. Con reverencia oremos a nuestro Dios. Padre amado, gracias por el tema de hoy. Gracias por las profecías que a través de la historia tú nos diste, para que entendamos aún el mundo y entendamos la lucha entre el bien y el mal y entendamos todo hasta cuando lleguemos a la patria celestial. Bendice a cada uno que está viendo este programa. Acompáñanos, querido Padre, para que un día podamos encontrarnos en la patria celestial. Que hoy tomemos la decisión de servir al Cordero de Dios.
Gracias, gracias Padre amado, por el Cordero que quita nuestros pecados y los borra por una eternidad. Bendice a mis amigos en todas partes de la tierra. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén.